Gloria al Señor, Dios les bendiga a todos, hermanos. Qué maravillosa mañana tenemos en este día, domingo, que es el día del Señor, ¿verdad? Y tenemos un pueblo bien maravilloso, un pueblo bien ubicado y bien poblado, a pesar de la pandemia que tenemos, la enfermedad tan cruel, y bueno, mucha gente pues... La mayor parte pues le tenemos miedo, porque ¿para qué decir yo no le tengo miedo? Y es que es verdad que le tenemos miedo, porque no es que solo lo toca, sino que se lo puede llevar también a la tumba. Y galán que lo llevaran despacito, pero lo llevan a la carrera. Lo llevan a la carrera. Ay, una pareja de policía la que va detrás y dos familiares nomás y el cajón del muerto. Y qué tremendo, hermanos, pero... Los que estamos aquí cantamos victoria. Dios los ha bendecido. Dios los ha guardado. Y qué bueno es que, bueno, Dios los conoce mejor aún que nosotros mismos. Porque Dios los conoce mejor que lo que usted mismo se conoce. Y lo bueno es, hermanos, que Él sabe de que tenemos deseo y voluntad de adorar y darle la honra y la gloria al Señor. Porque para eso Él los llamó. Dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos nosotros, dice el escritor a los romanos, Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados. No podíamos nada, ni para nosotros mismos no podíamos vivir bien porque vivíamos algunos enguerrados, peleando, algunos con el vecino, otros con la mujer, con los hijos, y era un desastre la vida del ser humano fuera de Cristo. Pero Dios los trajo a nosotros al Evangelio y hoy en Cristo somos felices y le damos la gloria a Él por lo que Él hizo. No los cansamos, hermanos, de adorar al Señor. Hoy esta mañana es un privilegio para saludar a todos los reunidos en esta mañana, en este lugar. Mira qué bonito se ven ustedes de acá. ¿Sí? No ha venido ni uno feo, todos bien galanes, bien bonitos. Y qué bueno, ¿verdad? Que Dios hermosea a su pueblo. ¿Cree usted que es broma lo que le estoy diciendo? Dios lo hermosea a uno. Yo era más bellito de lo que soy y Dios me hizo galán. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Cantamos victoria porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué quiero decir con esto? Que estoy contento como Dios me hizo. No tengo necesidad de ponerme más cosas ni quitarle. No, así como Él me hizo, estoy agradecido porque así le plació a Él hacerlo a nosotros. Bien, creo que estamos saliendo allí por esa maquinita que veo enfrente allí. Queremos saludar a los que están fuera, ¿verdad? De este lugar, hasta donde llega esa nota o esa bendición. Hermanos, y bueno, dicen algunos que llegan hasta allá a los Estados Unidos. Bueno, queremos saludar a toda la gente que nos escucha y les damos un saludo y un aprecio. Les apreciamos mucho y les deseamos bendiciones también. Qué bueno, gracias al Señor. Quiero decirles que en esta mañana pues casi ya me echaba atrás con estar acá porque no estoy bien de salud. Solo me estaba acordando de un hermano allá en Estados Unidos, en Maryland, en una iglesia allí de un pueblo allí cerquita de Maryland, en el estado de Maryland. Llegó un hermanito que andaba ya de la edad mía, dice que es peligroso esto. Andaba en misión él. Él andaba en misión y llega a una iglesia. El pastor se llamaba Antonio Álvarez, o se llama porque él allí está todavía. Y bueno, y yo estuve unos 8 días después de que sacaron al hermano de allí, que murió allí. Y el hermanito llegó bien gozoso, alegre y predicando la palabra. Ya estaba ya terminando su mensaje cuando él se fue yendo así de lado, y lo vieron los hermanos que ya se iba a caer,
Y entonces corrieron y se le pusieron 2 líderes allí más cerquita. Y el hermano se fue así, se recostó en una banca. Y bueno, y allí le tocó la muerte. Así que en el púlpito podemos decir, allí murió. Pero es una victoria, ¿verdad? Porque bueno, quisieran las autoridades aprobar qué le había pasado, pero era un pueblo casi como el que tenemos aquí, el que era testigo, que él había predicado y que él había llegado sano y que allí le había, bueno, infarto le cayó. Bueno, ¿con quién iban a investigar más allí? Así que, hermanos, así es la vida. Como decía el hermano pastor acá, que para morir solamente se necesita estar vivo, ¿verdad? Y eso es que así es. Solamente eso es lo que se necesita. Qué bueno, gracias al Señor me dejaron para este día, para que yo les salude y hermanos, les hable un poquito de la palabra del Señor. Y bueno, yo estaba pensando dije yo, bueno, me echo atrás, le mando a decir al hermano Pablo que predique él o algún otro hermano, pero y le digo a hermano Henry, yo no me siento bien, le dije yo, porque he sido un buey no tan cobarde, sino que he sido un buey de ánimo. Y lo que recuerdo yo es de que tenía una millunta de bueyes, un maíz que tenía don Chiro allá por el Picacho, mi cuñado, hermano Isidro, y me dice, vaya, tráemelo, hermano Salva. A mí me alquilaban, me daban la carreta, don Chepe Araníbal me daba carreta y me daban el yugo para enyugarlos. Y don Gertrudes había traído una mancha de bueyes de Honduras, que eran como 50 yuntas de bueyes. Y me dijo, cuando ocupe alguna yunta, me dijo, vaya a escogerla, vaya a agarrarlos, ay, esos potreros de ahí. Y bueno, me los había dado así. Yo sin conocer los animales, pero yo fui y le hice una yunta, porque los bueyes siempre andan cerquita. Se hacen compañeros de trabajo y andan cerca en el potrero. Los lacé y los llevé. Y bueno, eran jóvenes, porque yo dije, el camino es feo y voy a buscar, una yunta que esté nueva. Y así fue, los llevé, les puse la carreta aquí de don Chepe y los llevé a traer el maíz al hermano Isidro y lo cargamos. Pero allí por donde los que conocen ahí para ese lado, por donde los Pachecos le decían, había una cuesta así y era una laja bien tendida, bastante extensa. Y bueno, y entonces cuando llegamos allí con la yunta primera, solo empezaron y luego resbalón y no caminaban, no pasaban, no podían sacar la carreta de allí. Entonces me dice el hermano Isidro, ¿y cómo hacemos? Le digo, voy a llevar y voy a traer otros. Y así fue, me vine y traje otros, llevé otros bueyes y dije, estos viejitos voy a llevar. Dije que hasta las manitos las tenían medias pandas así. Y dije, estos viejitos voy a llevar, dije yo, no de gusto han envejecido. Y bueno, me los llevé y les ponemos la carreta, los enyugamos. Y cuando aquellos bueycitos desde que llegaron y que les pusimos el yugo allí al pie de la cuesta, los ojitos se les salían, los ojitos bien peladitos mirando la cuesta para arriba. Y bueno, les pusimos la carreta y les pegamos el grito, arriba, arriba. Y agarra a aquellos animales porque a laja que hasta humo echaban de los cascos en la laja. Y agarran para arriba y para arriba. Y ahí iban cerca arriba cuando ya se querían retroceder. Pero lo que hicieron fue ya no pararse con los cascos en las manos, sino que hincaditos las tabitas de las manos y la quijada en la laja, con las tabas en la laja y la quijada, pero no retrocedían. Hasta que nosotros les tratamos la manera de jalarlos de adelante y ayudarles, y salieron afuera con la carreta. ¿Sabes? Yo les hablaba de esto una vez acá, y parece que allá en Estados Unidos, que lo que se necesita para sacarla adelante hay que doblar las rodillas y hay que mover las quijadas también, orando al Señor que Dios lo proteja a uno. Gloria al nombre del Señor, ¿eh? Y bueno, son experiencias compraditas, son experiencias que las traemos de mucho tiempo.
Y yo de eso me acordé en la mañana y le digo, hermano Henry, viera que no quisiera, pero yo voy a ir y Dios sabe qué va a hacer. Así que aquí estoy, hermanos, y ves un gozo saludarles y vamos a hablar un poco de la palabra del Señor también. Van a poner en pie y vamos a leer en Filipenses, en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Filipenses. En el capítulo 1, versículo, vamos a leer del 3 al 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 3, 4, 5 y 6. Pero me voy a aferrar más en el último, el 6, pero lo leemos del 3, porque la carta, hermano, se refiere al gozo de los cristianos en el Señor. Dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Haciendo, dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. El 5, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. El 6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. O aquí dice hasta el día de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Siéntense, hasta ahí le vamos a dar. Qué maravilloso. El pequeño tema que tenemos para pensar en este momento se llama la obra de la gloria al nombre del Señor. Se llama lo que Dios quiere hacer de su vida. Lo que Dios quiere hacer de su vida. Me llamó la atención, fíjese, este tema donde encontré esta historia de este versículo. El apóstol dice, hermanos, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Me acuerdo de algo del finado Juan Mejía. Ahí estaba en esa maquita, en esa cocina o en esa casa pastoral que teníamos más antes. En el corredor había una hamaca y yo venía llegando y él estaba sentadito allí y me dice, hermano, mire, que usted no se acuerda de mí, ¿verdad? Me dijo. Él era bien reclamón cuando uno poco lo visitaba y se tardaba. Él le reclamaba a uno que por qué no lo había visitado. Y yo le digo entonces, como no, hermano, si me acuerdo de usted, siempre que lo veo, me acuerdo de usted. Aquí parece parecido lo que Pablo dice en el versículo 1, cuando dice, hermanos, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Pero él decía, siempre que me acuerdo de vosotros, doy gracias a Dios. La iglesia de Filipo era una iglesia, hermanos, bueno, era un poco grande. De las primeras que Pablo había fundado en Europa. Y bueno, fue como en el año 62 después de Cristo que él fundó esta iglesia allí. Y el lugar donde ellos vivían era allí en ese lugar de Filipo. Por eso le decían la iglesia de Filipo, como aquí la iglesia de los ranchos, ¿verdad? Donde quiera que estemos, o donde quiera que esté un grupo de hermanos, la iglesia del Chaparro, la de las Placitas, la del Palmar, la del Bejucal, y le llamamos allí la iglesia de tal parte. Así era esto. Y era una gente muy esforzada. Pablo los quería mucho a estos hermanos. Y por eso tenía que, bueno, les quería hablar acerca de las promesas del final, de lo que Dios promete, de lo que Dios quiere hacer con nosotros.
Porque al pensar yo, hermanos, hay un tema que se llama, ¿para qué Dios me trajo a este mundo? ¿Para qué Dios me trajo a este mundo? Pues usted a veces y yo lo podemos ignorar y lo podemos extrañar. Es Dios, ¿para qué me trajo Dios a este mundo? Es tal vez cuando los sentimos un poco arruinados, un poco inservibles y bueno, no le hallamos rumbo a la vida y los aburrimos y decimos, ¿para qué me trajo Dios aquí? Pero la verdad es que Dios no se equivoca. Nosotros no somos traídos así al montón. A nosotros el Señor los escogió. A mí el Señor me escogió y a usted también lo escogió. De tanta gente que hay en el mundo, de tanta gente, usted mirara, por ejemplo, a estas horas en los campos de fútbol, es un gran gentío, que bueno, es incomparable. Pero de allí, de esa cantidad de gente, unos hermanos allí por el fútbol, otros por otros juegos y otros por otras diversiones, otros en los lugares embriagantes. Y por allí anda el mundo perdido, el loco, viviendo sin Dios, sin esperanza. Pero el Señor y nosotros estando en la misma condición como ellos, pero Dios un día los llamó. Un día me dijo, ven, yo no iba, cuando acepté al Señor, yo no iba a eso, yo iba a pesquisar, más bien dicho, porque tenía unos poquitos días de haber venido de haber llegado el Evangelio acá, bien poquito tiempo. Y yo estaba haciendo una remembranza acerca de esto, porque lo que el versículo 6 dice, hermanos, lo que dice este versículo es, estando persuadidos de esto, que Él, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Quién la empezó? Yo a esto me quiero referir. ¿Quién empezó la obra en usted? No fue usted que la empezó para venir al Evangelio o para ser cristiano. Quien la empezó fue Dios. Dios. San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, yo no había dado nada, ni había pensado nada. Cuando vino el Evangelio aquí, todos lo ignorábamos. Para todos era un engaño. Los decían que los evangélicos andaban unas Biblias nuevas. Un tío que teníamos nosotros aquí, mi tío Macario, el papá de Juan Cabrera, que vivía allí donde vive mi hermano Narciso. Ese mismo me dijo, te voy a prestar una Biblia que yo tengo. Esa Biblia sí es la verdadera. Y era de estas mismas evangélicas de Félix, de Cipriano de Valera. Y entonces le dije yo contento, y le dije, vaya pues, yo no había aceptado todavía. Pero él me dijo, yo te voy a prestar para que no te dejes engañar de esos locos, me dijo. Esas Biblias que andan eso, porque mi hermano Bartolo, mayor de mí, en la vida física y también en la vida cristiana, era mayor de mí, 2 años. Y entonces me dice, te voy a prestar, te voy a dar esa biblita vieja, pero me la cuidas, porque él amarrada con un cordón la tenía, todos los libros bien ordenados, pero toda despegada, porque un libro de estos ya viejito y usado, así se hace bien grueso. Y entonces le dije yo, vaya pues tío, préstemela. Me dijo, es que de esas Biblias nuevas que están viniendo de Estados Unidos, vienen por camionadas, me dijo, para engañar a los tontos de aquí. Así lo creía la gente. Así lo creía la gente, pero como Dios empezó a trabajar aquí en este lugar, para mí es una victoria y es una gloria. Yo digo gracias a Dios, que no los trajo un evangelio, hermanos, comentado o humano, pensado de los hombres, hecho de los hombres, sino que los trajo un evangelio verdadero, que el evangelio que significa buenas nuevas de salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Eso quiere decir el Evangelio, buenas nuevas de salvación. Cuando vino este Evangelio aquí, hermanos, esos vinieron hermanitos muy pobrecitos, que eran de ahí de Toriles. Hermano, en cuenta, el hermano, yo lo recuerdo mucho, el hermano Tiburcio Flores,
hermano del finado Alfonso y de Tino Flores, hermano, y ese señor en una matatía andaba la Biblia y andaba con caites de lona y bueno, pantalones que quizás no eran quizás ni de él, hermano, sino que se los regalaban porque le quedaban un poco así arriba. Y en esa forma unas camisetas de manta que se hacían en ese tiempo, hermanos, pero ese hombre, hermano, era un virtiente, era una fuente tremenda para hablar de la Biblia, de la palabra de Dios, hermanos, Dios rompiendo brechas en estos lugares, hermanos, que sonaban, hermanos, bueno, los aparatos que ellos andaban, hermanos, porque ya andaban su equipito como pequeño, como el que andan los hermanos misioneros que tenemos ahorita, hay que andan por los cerros. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos, y en esa forma, hermanos, vino aquí el evangelio, hermanos, y los trajo una gran bendición, y aquí empezó así la obra y empezaron a predicar. El primer lugar a donde predicaron, hermanos, fue donde vive hermano Moreno, donde vive hermana Marina, allí, hermanos, enfrente de la escuela. Allí hicieron el primer culto y allí, ya como decíamos la vez pasada, no era un hogar, hermanos, bueno, de honesto, sino que es honesto, porque donde se vende guaro no podemos decir que es honesto, sino que es revueltoso por los bolos. Y bueno, era el lugar que los afectaba aquí, porque ella era sola, mi hermana, y bueno, no tenía de qué forma cómo vivir. Lo que hacía era ir a traer guaro, aguardiente de ahí del Peñón, hermanos, de ese chaparro que le dicen, y de eso vendía. Ella era un bolerillo allí. Pero mire cómo es Dios de bueno, cómo es Dios de bueno. Yo lo admiro eso y digo yo, qué bueno es el Señor. Que el Señor no anda buscando no anda buscando perfección. El Señor no busca gente perfecta. Él viene a buscar lo que no sirve. Él viene a buscar lo perdido. Hermanos, lo que se había arruinado. La vida del hombre estaba arruinada. Pero de allí el Señor dijo, de aquí voy a sacar un pueblo que me va a lavar más allá. Bendito sea el nombre del Señor. Y de allí, hermanos, qué maravilloso. ¿Cómo empezó? Dice la palabra, y me quiero referir a esto. El que empezó la buena obra en vosotros, Él mismo, Él la perfeccionará. ¿Ay? ¿Quién la empezó? Dios la empezó, esa obra. Que vino esos hombres, levantó de allá, de aquel lugar, para que los trajeran este mensaje del evangelio acá, a donde estamos ahora, y lo gozamos en ello, hermanos, sabiendo de que estamos en un camino verdadero, hermanos, porque el camino que tenemos ahora es un camino verdadero. Bendito el nombre del Señor. Y como allí, hermanos, tenemos allí que, allí empezaron y de allí se pasaron. ¿Sabe para dónde se pasaron? De allí se pasaron, porque el evangelio vino aquí que como en el año 60, como en el 59, porque yo acepté el 62 en junio, y como que en junio, julio, es la mitad del año. Entonces, hermanos, como porque ya hacía como 2 años o año y medio que el evangelio había venido aquí cuando yo acepté. Por eso llevo ese acuerdo, hermanos, y bueno. Y allí empezó, hermanos, y empezaron, y de allí brincó allá a las Chilcas. Ya vivía mi mamá, mi papá, hermano, y había una señora que era la mamá de esos Flores, hermanos, de abuela del primo Ricardo, que ya murió, hermanos, y ella, hermano, era una señora enfermita, y ella había aceptado a Cristo allá en Toriles, y le llevaron culto allá. Allá, de aquí brincó allá este mensaje, hermanos, que nosotros, yo y mi hermano Bartolo, no habíamos aceptado. Y me dice a mi hermano ya le gustaba, y me dice, vamos a oír, porque yo era religioso. Y entonces le dije, no, yo no voy. Vamos, me dijo, a oír, vamos. Y los acercamos ahí a un cimientón de piedra que había cerquita, hermanos, y predicaba el hermano Alonso Larios. Era un muchacho jovencito así, hermanos, pachanguitos, hermanos,
grueso, pero era bien bozarrón para hablar, hermano, y ese predicaba la palabra con el hermano Víctor Herrera y el hermano José María Sorto, que fue el papá mío en la vida cristiana. Y entonces mi mamá dijo, no vayan, ay, no vayan, ni presten oído a eso, eso es malo, esos son malos religiosos. Una religión falsa, una religión mala es la que anda en eso, hermano. Pero nosotros no le hicimos caso, siempre nos acercamos un poco allí a oírlo. Y de allí vino el evangelio otra vez a Andrés Van Abril, y de allí pasó a del hermano Juan Cabrera, de hermana Balbina, y fueron los primeros convertidos aquí. Y yo lo que quiero sacar en esto, hermanos, una remembranza, hermano, de que cómo los vino, cómo empezó Dios aquí, el que empezó la buena obra aquí, porque para mí, la buena obra que ha venido aquí, lo mejor de todos los políticos, el mejor mensaje ha sido el evangelio del reino de Dios, aleluya, gloria al nombre del Señor. Han venido y vienen, siguen viniendo más mensajes. Están bien, son los políticos y son los que toman el gobierno de nuestra nación, hermanos, las riendas o lo que lo guía en nuestro país. Está bueno, pero otro mensaje igual al evangelio, hermano, el que Dios los trajo y el que empezó la buena obra fue Dios, hermanos, en este lugar para levantar un pueblo celoso de buenas obras, también porque le seguimos a Él, porque Él nos trajo un evangelio completo. Bendito el nombre del Señor. Así que, hermano, entonces vemos allí cómo lo vino este mensaje y seguimos allí. Y vea usted, mi hermano, aquí a donde estamos, bendito el nombre del Señor, hermanos, un escobillal, hermano, tremendo que había aquí, un frijolillal y paredes viejas, que los que trabajaron aquí, creo que algunos están todavía o están aquí quizás. Yo quisiera que levantaran la mano algunos que se apodaron aquí cuando se hizo este templo. Quizás no hay, ¿verdad? Si estuviera hermano Isidro, creo que él estaba. Se cuenta de gente ya sazonas, porque este templo lo hicimos, lo empezamos a hacer como el 1968, por allí. Lo empezamos a hacer, lo terminamos el 1972. Lo terminamos, la casita primera que hicimos, y en ese tiempo la inauguramos. Hicimos un culto de acción de gracias en ese tiempo, hermanos, y bueno, y allí empezó el Señor la obra. Y vea cómo empezamos, hermanos. Yo les decía a los hermanos, a veces la buena voluntad, aquí dice la comunión en el evangelio, dice el versículo 3. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, la comunión en el evangelio. La gente de aquí se asombró, se admiró, hermano, y con esto lo ganamos almas, porque la madera de esta casita, un muchacho, hermano, un nieto de la afinada Doña Prudencia, o hijo de ella, era de crianza, que se llamaba Moncho. Le había dado la afinada Doña Prudencia de herencia a ese terreno ahí del Zapote, hermano, y él lo dijo, era bien amigo con nosotros, y él lo dijo, yo les doy unos palos, pero allá, dijo, en la Quebrada Grande, allá hay unos almendros, dijo, que hay allí gruesos, y quieren, vayan a cerrarlos, y sacan madera de allí. Y allí fuimos a sacar, hermanos, un poco de cuartón, regla, y sacamos, hermanos, las vigas, bueno, lo que era viga, los tirantes, los trajimos de allá de las aguas. El hermano Horacio Benítez, él se los regaló, los tirantes que pusimos aquí, que eran 4, que los traíamos ahí por esa cuesta abajo a bajar a la Lola, hermano, allí por el puente que le dicen, a bajar recto así, hermano, uno adelante y 2 atrás, hermano, sosteniendo aquel palo, hermano, unos tirantes de 8 varas de largo, hermano, así en esa forma, hermanos, lo levantamos esta casita, y la teja, hermanos, los quedó, el camión los quedó allá en el desvío de la Lola, allí por la quebrada del Taladro, que ya no subió el camión con la teja, allí los apiaron el montón de teja, hermanos, y de allí le metimos lomo, hermanos. Lo bonito era
Lo bonito era, hermanos, decía la gente, parecen son popos, decía la gente, porque los hombres con 25 tejas en un matate o en el lomo, allí 10, 12 tejas, y las mujeres con unas 10 tejas en la cabeza, con un yagualito, hermano, y los niños allí con una o 2 tejas, lo que podía cada niño, era un chorro, hermano, de gente, hermano, fue un momento subir esa teja para arriba, hombres y mujeres y niños todos, hermanos, jalando ese material, y gloria al nombre del Señor. Así empezamos la obra, esta obra que tenemos aquí. Bendecido el nombre del Señor. Esto, y si alguien dijera, hermano, no fue así, lo tengo como el día de ayer, y se los cuento porque quizás ya no se los voy a volver a contar. Y si alguien les pregunta cómo fue que vino el Evangelio aquí, cómo fue que hicieron para hacer la primer casita, entonces había pobreza, entonces no había la comodidad como la que tenemos ahora. Entonces, hermanos, había una gran pobreza tremenda. Ve, hermanos, que yo ahí tengo todavía una matatilla donde andaba mi Biblia, hermanos, porque no gustábamos comprar un bolsoncito, un maletín, hermanos, una matatilla de hilo, hermanos, de ese material de hacer bancas, de tejer bancas, de esa, hermanos, me la hizo un hermano de allá, hermanos, la matatilla, ahí andaba mi Biblia y mi ignario, gloria al nombre del Señor, en una forma, hermanos, tan tremenda, cuando iba a las sesiones allá, a Usulután, hermanos, con zapatillos, con zapatos de hule, hermanos, porque las mujeres usaban zapatos de hule, los 1000 hoyos que le decían, hermanos, de hule, hermanos, y nosotros los hombres, zapatos de hule. Mira, hermanos, que eso era cosa seria y terrible, hermanos, porque hasta un calcetín solo me llevé 2 parcitos nomás, el que llevaba puesto y otro, pero eso cuando llegaron allá, que los quité en la noche, ya no se soportaban, hermanos, sudados, hermanos, porque el hule suda, qué tremendo, hermanos, yo me iba a dormir por allá retirado, no cerquita donde estaban los demás, y allá los lavaba, pero sin jabón, hermanos, y eso era triste, porque el jabón, sin jabón no sale el maledor, hermano, y yo me sentía, hermano, abochornado, porque los hermanos decían, se siente un mal olor, se siente un mal olor, y yo decía, no hay posibilidades, que son los pies de mí los que me andan queriendo. Penoso hablar esto, pero es cierto, por dónde hemos cruzado y por dónde estamos, a dónde estamos ahora. Yo alabo a Dios por eso, bendito el nombre del Señor, alabado sea su nombre, hermano. Gloria al nombre del Señor. Ahora tenemos una gran libertad, tenemos una gran comodidad. Ahora, hermanos, no se parece nada con aquel tiempo. Hermano, bendito el nombre del Señor. Hermanos, y qué bueno. Pero así el Señor empezó la buena obra en nosotros aquí y la tiene aquí. Y yo lo que puedo decir, que la buena obra Dios la va, hermano, dice que Él la perfeccionará. La perfeccionará hasta el día del Señor. El día del Señor es la venida de Él. El día cuando Él venga, Él la va a perfeccionar. Ahorita no hay perfectos. Ahorita todos cometemos errores. Ahorita todos cometemos falta. Te va a decir, como decía Manuel Emilio Ortiz, van a decir, Emilio Ortiz nació en el Evangelio y empezó a hablar de la Biblia así pequeñito, como lo traíamos aquí. Yo le ponía una silla aquí, hermano, por eso la hermana Tina, la mamá, el hermano Emilio, hermano, le gustaba venir aquí porque yo le daba tiempo al niño, hermano, para que testificara y decía capítulos enteros del profeta Isaías, hermano, el cipote, aquí lo subíamos en la banca, hermanos, y bueno, y qué maravilloso, hermanos, todo esto cuando la obra así fue creciendo, lo pusieron mucho a precio, ellos, hermanos, a nosotros, porque les dábamos el tiempo. Pero aquí, hermanos, nosotros podemos decir, hermanos, Dios, hermanos, ha levantado obreros. Ahora, hermanos, obreros, hermanos, el pueblo del Señor se ha crecido, hermano, y todo es para honra y gloria del Señor. Todos lo alabamos y glorificamos por eso. Bendito el nombre del Señor. Aquí estábamos hablando que Él la perfeccionará, dice, en el día de su venida. Gloria al nombre del Señor, en el día del Señor. Entonces, cuando Él venga, Él la va a perfeccionar. Ahorita nosotros lo que estamos haciendo es
¿Qué estamos haciendo nosotros? Es arreglando. Es que algunos bachitos hay, algunos, como quien dice, se pone la camisa y lleva quiebres y va no más bien planchada y la vamos estirando. Así hacíamos más antes. Con las uñas estirábamos los quiebres de la camisa y lo íbamos haciendo así, estirándola. Así vamos ahora, hermano, estirando, lo vamos arreglando la vida, porque mientras que el Señor no, hasta que Él venga, lo va a perfeccionar. Mientras que Él no ha venido, nosotros estamos haciendo por la obra del Señor. Yo les voy a traer para terminar, hermanos, voy a contarles algo. El profeta, hermanos, el profeta Jeremías fue un hombre, hermano, de gran sufrimiento, y por eso le llaman el profeta llorón. Porque Jeremías, hermanos, él dice en el capítulo 18, dice que él sufría con el pueblo porque el pueblo era corrompido, el pueblo rebelde, hermanos, que él guiaba, y entonces él se quejó con Dios y le dijo que él ya no soportaba ese pueblo porque era rebelde. Y entonces Dios le dio una experiencia, una idea. El Señor le dijo: vete a la casa del alfarero. Capítulo 18 de Jeremías, hermano, vete a la casa del alfarero y allí vas a ver cómo hace el alfarero con el barro. Y entonces fue Jeremías y llegó del alfarero, y el alfarero estaba trabajando el barro para hacer losa. Hacía jarros, hacía comales, hacía ollas, hacía cántaros, hacía de todo tiesto hacía. Le llaman a eso, hermano, el que hacía el jarciero. Y entonces él venía, hermano, y llega y ve cómo hacía cómo era el barro. El alfarero tomaba el barro y lo ponía en la rueda. En la rueda era una faja como la que tiene el molino, hermano, aquella faja. Allí ponían el barro y la faja le daba vuelta y lo amasaba, hermano. Y cuando ya estaba amasado, lo sacaba el alfarero y venía y empezaba a hacer el tiesto que quería hacer, si era un cántaro, una olla, una tinaja, y venía y lo hacía. Y si no le quedaba bueno como lo hacía, lo desaraba otra vez y lo hacía pelota y lo metía en la rueda otra vez, la pelota de barro. Y volvía a salir y lo volvía a sacar otra vez y lo volvía a hacer hasta que lo hacía como él quería. Dice un escritor que el alfarero la hacía, y cuando una oreja le quedaba más abajo y la otra más arriba, lo desaraba, porque no me gusta así, quiero que las orejas le queden iguales. Gloria al nombre del Señor. Y entonces, y bueno, y si un ojo le quedaba más grande que el otro, lo desharaba. Pues, todo lo que todo, porque allí los alfareros hacen, allí usted lo puede ver cuando pasa uno para Tegucigalpa, adelante, por ahí estaba un puesto de esos, hermanos, que va para el puerto de Ceiba, hermanos, gracias al Señor que por todo eso hemos andado, hermanos, allí está donde hay esa cosa donde fabrican el barro y hacen losa, hermano. Pero hacía el alfarero como él le parecía. Y entonces le dijo Dios a Jeremías: ve, le dijo, cómo es el barro en las manos del alfarero. Y él vio y le dijo: sí, porque el hombre hace como él lo quiere hacer. Así sois vosotros, oh casa de Israel, en mis manos, dice Jehová. Bendito el nombre del Señor. Así como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, le dice. Así que Dios, hermano, hace como Él quiere. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer de mí? Dios quiere hacer un vaso, no con una oreja más baja, ni la cabeza por los pies. Dios me quiso hacer un hombre sano y alentado. Dios lo quiere hacer usted. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no trabaja con uno, Dios trabaja con todos. Todos formamos una iglesia para el Señor. Somos pueblo escogido, hermanos, por Dios, hermanos, para andar en buenas obras. Dios lo quiere quitar todo lo malo. Dios lo quiere quitar todo lo que no sirve. Bendito el nombre del Señor. Y hacerlo, hermanos, para Él una iglesia santa, perfecta, sin mancha y sin arruga. Dios la puede hacer porque en las manos de Él estamos, y solamente es dejarlos que Él los trabaje. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dejarlos que Él los trabaje.
cuando la palabra viene dura, no le digamos al Señor, no me deja así, no me deja así, hazlo nuevo. ¿Sabe usted? El fabricante, hermano, el que hace obra, hermanos, lo hace, hermanos, como Él quiere hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Vea, hermanos, lo que podemos ver nosotros es, hermanos, que Dios lo hace. Hermanos, allá hay una muchacha, Jeremías mismo dice que la palabra es martillo. Es martillo. Una muchacha allá en Estados Unidos, hermanos, en un culto allí en Centro Wilson, en Washington, hermanos, allí hacemos los cultos el día domingo, en Centro Wilson, en un lugar de unificación, allí en el mismo cerquita, hermanos, frente a un parque, allí le dicen unificación, un templo grandísimo adventista, hermanos, y lo rentaban, hermanos, para todo el día, el sábado, hermanos, pero el día domingo, hermanos, predicamos allí en el Centro Wilson, hermanos, y entonces, hermanos, una muchacha, una era dominicana, y llega, hermanos, el domingo, y dijo, yo vengo aquí, dijo, cuando pasó, porque hicimos un llamado a la gente, porque ahí llegaban amigos, cantidad, porque los jóvenes de allá se iban temprano, hermano Samuel Martínez, que acaba de andar aquí, hermano, él era joven en ese tiempo, con otros jóvenes se iban temprano y arrollaban en el parque, y los que encontraban por la calle, yo no sé cómo hacían, pero ellos arrollaban gente, metiéndola a aquel salón tan grande, hermano, se llenaba, hermano, y había gente bastante, allí aceptaban las personas, hermanos, porque eran llevados por los hermanos a oír la palabra del Señor. Y lo que quiero decir yo esto, él dijo desde el sábado pasado, ayer dijo que estuvieron allá en unificación, dijo, yo oí la palabra, dijo, y esa palabra, dijo, me ha estado martillando, dijo, y ya no aguanto. Ella era dominicana, ella decía, me ha estado martillando, ya no la aguanto ya, porque esa palabra me está quebrando el corazón, porque los dominicanos así hablan, se tragan la R, hermano, y entonces, hermano, dijo, y yo hoy, por eso he venido ahora, y fue la primera cuando hicimos el llamado, hermanos, que aceptaran al Señor, fue la primera que aceptó una muchacha joven, alta, hermanos, morena, hermano, y dijo, yo aquí vengo, porque yo desde ayer, dijo, que oí allá en la unificación, en aquel culto que tenía allá, la palabra, dijo, me ha estado martillando, estaba pegando con lo que Jeremías dice, que la palabra es un martillo. Gloria al nombre del Señor. Y como es Dios de bueno, hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que hace Dios, eso es lo que hace el Señor. Cuando nosotros, hermanos, los peguen duro, ustedes no digan, ya no la aguanto. Usted diga, dele duro, Señor, dele duro, Señor. Es que hay veces, hermanos, yo me fijo el maestro Henry allí con unas cosas que está arreglando allí en la casa, hermanos, y hay unos tulucos allí duros, pero duros, ya no le dé, maestro, dile, deje eso, le digo yo. Y él no quiere emparejarlo, que quede parejito aquello. Yo digo, así es Dios con nosotros, que los dé duro con el martillo. ¿Ah? La palabra es martillo. ¿Ah? Y la palabra viene. No se corra y no diga, yo no la aguanto ya. Usted diga, démele duro, como hacía su servidor cuando me sacaron la dentadura. Hermano, me dice el dentista, el que me está sacando la dentadura, está muy grosero esto, no se duerme porque la muela no se dormía, que era la cordial de más atrás, y no se dormía. Le ponía inyección por fuera y por dentro, y cuando la tocaba, eran gritos que pegaba yo, y él me dice, así, para dejártela así, salva. Y yo le dije, no la deje así, sáquela, yo no quiero esa muela así ahí, sáquela aunque me muera. Y fue cierto que cuando sacó la muela, yo me pegué un sueño que ni supe para dónde agarró el hombre. Me fue a acostar allí porque yo me fui de este mundo. ¿Ay? Yo digo, si así lo tocara, que el Señor me dijera, mira, tal cosa, tú estás durito, hijo. Estás durito, no quieres obedecer, te voy a dar duro. Dígale usted, pues deme duro, Señor. Deme duro, Señor. Pero no vaya a buscar a donde le den suave, porque si le dan suave, la escoria o el tuluco o el del...
La cosa no va a quedar bueno, hermano, tiene que darle duro para que se empareje. Dios quiere creyentes parejos, Dios quiere creyentes rectos para que se enderece. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué sucede? Cuando vamos, aún cuando yo de muchas partes me traigo alguna experiencia, he ido a comprar hierro a algunas ferreterías y ese hierro que ya está allí que está pando, todo lo van desabuciando y lo van tirando allí. Y yo digo, ¿y para qué lo voy a llevar si está bien pando? Y eso cuesta enderezarlo. Yo quiero hierro derechito, para que el maestro o yo que lo voy a utilizar no me cueste. El hierro debe ir derecho. Yo creo que a usted le gusta también lo que está recto. Gloria al nombre del Señor. Así es Dios, hermano. Dios tiene que enderezarlo. Si es una varilla, como decimos, hay que enderezarlo. Si es lo que yo tengo que no está bien, hermano, estoy todo torcido. Porque vea, en la iglesia hay creyentes rectos y creyentes torcidos. ¿Será verdad o no? Gloria al nombre del Señor, es verdad. Y yo si estoy torcido, hermano, pero aquí Dios puede hacer algo conmigo, porque cuando allá al final, cuando dice Él lo perfeccionará hasta el día de la venida del Señor, hasta el día de Jesucristo. Entonces, ya no esperemos eso, que Él lo va a perfeccionar, pero tenemos que, hermanos, alinearlo nosotros antes. Que el Señor los bendiga en esta preciosa mañana. Bendito el nombre del Señor. Dios quiere hacerlo recto. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted dígale al Señor, Señor, gracias. Endereza mi abrita, ayúdame. Que cuando llegue allá el día de tu venida, o el día del Señor que me voy a presentar ante Él, yo no vaya pando ni vaya con tulucos a los lados, con cosas que no me convienen, que yo vaya, que sea un creyente recto, un creyente sano, un creyente amoldado, un creyente obediente. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Eso, digámosle al Señor, Señor, que Él los martille como Él quiera. Un creyente recto. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, hermanos. Me he llevado, quizás no... Le dije a mi esposa, un poquito les voy a hablar a los hermanos. Un poquito. Y me he llevado mucho tiempo, quizás. Perdonen si... Pero no les pido perdón. Yo he hablado lo que Dios me dijo que hablar. Yo me puse a orar en la madrugada porque me sentía malito y ya le iba a mandar razón al pastor que él viniera, que él me sacara el tiempo. Pero ahí dije yo, no, ya le pedí al Señor, porque yo en la madrugada a las 4 de la mañana me desperté. Y esas horas me lavé la boca y le caí de rodillas. Eran las 5:15 cuando me levanté de orar. Y yo le di al Señor, Señor, ayúdame. Tú no me has dejado solo, Señor. Me has amparado, me has respaldado siempre. Has estado conmigo. Yo no quiero hablar nada de mí mismo. Usted lo ha hecho. Y por eso no me negué. Y le dije a Henry, no puedo. Yo lo voy a ver qué hago. Bendito el nombre del Señor. Tengo una hermana, dice, hermanos, que es bien comprensiva. Yo le dije, hermana, fíjate que yo le conté la pasada del hermanito que había muerto allá en Mel. Y me dijo, pero qué galán, ¿verdad, hermano? Me dijo ella. Qué galán morirse en el púlpito. Mira, yo creo que me dijo, no lo vaya a permitir el Señor que se vaya a morir allí. Gloria al nombre del Señor. Y yo digo, es que así debemos de ser, ¿verdad? Así debemos de ser. No tenerle amor a esta vida, sino que, bueno, hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Yo hasta aquí voy a llegar, yo no sé, quizás el hermano Guzmán tiene algo que compartir con ustedes y espero que el Señor les guarde y les bendiga. Gracias por la atención que me han brindado.